Y yo creo que Dios nos está preparando en este tiempo. Precisamente por eso le puse como título a la predicación que quiero hablar o compartir con ustedes: es irreemplazable. Hay cosas que son irreemplazables. Y ahorita, primero, una de las cosas que la iglesia en estos tiempos tenemos que darnos a la tarea es saber no solamente cómo está nuestra condición alrededor de nuestra familia, sino cómo están las cosas en el mundo. Y me llamó mucho la atención lo que escribió un pastor en los Estados Unidos referente a esto. Todo discípulo tiene que entender que la fe no niega los hechos de las cosas que están pasando. No es que Dios se esté perdiendo. Detrás de todo eso, la eternidad, Dios está cumpliendo su propósito en la tierra, en las naciones y con cada ser humano. Pero ¿cómo está la situación? Quiero pedirte que como discípulo del Señor Jesucristo abras un poco más los ojos, y quiero compartir este artículo para ver cómo estamos funcionando, cómo funciona la tierra y qué es lo que está pasando. Este hombre predicador escribió lo siguiente: el planeta Tierra gira en el sistema solar como una nave sin brújula, mientras que se dirige hacia la autodestrucción. Una mirada rápida a nuestro mundo moderno, sofisticado, tecnológico y ciberespacial de la actualidad puede revelar la fuente del temor, la opresión, el desánimo y la inseguridad y la incertidumbre. Desde el mundo arcaico del hombre de las cuevas hasta la sucesión progresiva de culturas agrícolas, pasando por el advenimiento de la revolución industrial, que dio como resultado la era científica de la posmodernidad y la era de la computación, todavía no somos ni mejores ni distintos a nuestros ancestros. La única diferencia parece ser la sofisticación de nuestras herramientas y armas. Por ejemplo, somos más inteligentes, pero somos menos sabios. Vivimos más tiempo, pero no estamos saludables. Tenemos más cosas, pero no disfrutamos todo lo que tenemos. Podemos ir a la luna, pero no podemos ir a casa a tener una buena familia. Tenemos acceso a más información, pero sabemos menos acerca de la vida. Desgraciadamente protegemos más a las ballenas, pero matamos más a nuestros niños. La calidad de nuestra comida no es mejor, aunque pudiera parecerlo. Producimos cepas menos saludables para nuestro consumo. Tenemos más religiones, pero menos amor. Culpamos a otras personas por nuestras maldiciones, mientras que buscamos en nosotros mismos las soluciones a los problemas que hemos creado. La pregunta es: ¿a dónde va a parar esto? ¿Qué puede hacer la iglesia con todo lo que está sucediendo? ¿Qué haremos? ¿Cuál es la solución que le podemos dar la iglesia a todas estas complicaciones? La respuesta de Dios para todas las complicaciones de este mundo siempre va a ser la misma: es la iglesia y eres tú. Los problemas que están envolviendo el mundo no son independientes. Nosotros como la iglesia estamos sufriendo todas estas cosas que están sucediendo ahora, pero la pregunta es: ¿qué puedo hacer yo ante todas estas circunstancias? ¿Cuál es la solución? ¿Cómo podemos sencillamente vivir pacíficamente? ¿Por qué está tan frustrada la humanidad? ¿Por qué las culturas continúan chocando unas con otras? ¿Y por qué nuestros hijos se asesinan en las calles? La respuesta puede ser sencilla y difícil de comprender. El mundo es muy fácil de reemplazar cosas unas por otras, pero la iglesia, ¿qué estás reemplazando tú y qué estoy reemplazando yo? ¿Qué cosas son irreemplazables y qué cosas no son irreemplazables?
Vayan conmigo a Ezequiel capítulo 13, versículo 8. Porque una de las cosas, ¿por qué la iglesia no está funcionando donde debería de funcionar ante todas estas circunstancias? Porque estamos siendo envueltos con los mismos problemas que la gente. La diferencia entre un cristiano actualmente y una persona que no conoce de Cristo, la única o la mejor diferencia es que tú sabes quién eres en Cristo y cómo vas a poder aportar tú para solucionar los problemas que existen actualmente. Tú y la persona que está a tu lado tienen una respuesta a tantos problemas que existen actualmente. Pero aquí la pregunta es, nosotros como iglesia, ¿cómo estamos respondiendo a esto? ¿Qué vamos a reemplazar? ¿Qué cosas vamos a dejar vivir? ¿Y qué cosas no deben de morir? Ezequiel capítulo 13, versículo 8, por favor. 18, perdón. Ezequiel 13, 18. El Señor comienza a reprender, no sé si tienen la Nueva Traducción Viviente para que me ayuden con esa para ir pegados. Dice lo siguiente: esto dice el Señor soberano, ¿qué aflicción les espera a ustedes, mujeres que atrapan el alma de mi pueblo? Tanto de los jóvenes como de los mayores. Les atan amuletos mágicos en las muñecas y les dan velos mágicos para la cabeza. Claramente, cuando nosotros buscamos a otras cosas que no es un Dios, reemplazamos a Dios porque estamos buscando nuestra seguridad. Llega un momento donde la iglesia también participa en el mundo cuando nosotros reemplazamos a Dios porque estamos buscando inmediatamente una respuesta a nuestros problemas. Y la iglesia tiene la característica de vivir en los problemas, pero salir librado de cada uno de ellos. Y si tú estás envuelto en problemas, pero no estás saliendo de tus problemas, significa que estás buscando un atajo en lugar de empezar un proceso. La iglesia vivimos procesos, nunca vivimos atajos. Si tú estás esperando una respuesta inmediata a la solución de tus problemas, te voy a decir una cosa: un problema no se va a solucionar solo por quitarte el dolor que te produce ese problema. Siempre un problema para la iglesia tiene una enseñanza de parte de Dios y un crecimiento y una buena porción de madurez. Eso es importante que lo entiendas. En la iglesia no vamos a buscar atajos porque siempre viviremos procesos. Y en esta ocasión tú ves el Señor reclamándole al pueblo de Israel: ustedes buscan ponerle velos mágicos porque ustedes buscan más una respuesta que un proceso y una enseñanza. Y luego dice lo siguiente el versículo: ¿acaso piensan que pueden atrapar a otros sin provocar su propia destrucción? ¿Acaso crees que no tiene un efecto buscar reemplazar a Dios por querer lo que tú estás buscando inmediatamente? Versículo 19: ustedes me deshonran delante de mi pueblo por unos puñados de cebada o un trozo de pan, al mentirle a mi pueblo que disfruta las mentiras. Dios está condenando a las personas a la brujería y a la hechicería. Pero aquí el problema es el pueblo de Dios. La pregunta es si tú has reemplazado la verdad por una mentira. A veces creemos en nuestras propias mentiras. Es muy fácil reemplazar la verdad porque si la verdad no está surgiendo, no está teniendo el efecto que estoy buscando, entonces es muy fácil venderme a mi propia mentira. ¿Y a qué me refiero con esto? A esto. Me ponen el versículo y no me lo quitan, por favor. Ustedes matan a quienes deben. Dice lo siguiente: ustedes matan a quienes no deben morir y prometen vida a quien no deben de vivir. Ustedes están dejando morir lo que no debería de morir.
¿Qué cosas están muriendo? ¿Qué cosas espirituales de Dios estás dejando morir solo porque tú quieres que se solucione tu problema? Si la iglesia no tiene las respuestas a todo lo que está sucediendo, significa que nosotros estamos en el mismo lugar que aquellas personas. Y la iglesia a veces reemplazamos a Dios por nuestros propios deseos o por nuestros problemas. ¿Qué cosas en tu vida las has dejado morir? Por ejemplo, tal vez has estado dejando morir tu tiempo con Dios. Se ha vuelto muy rutinario. ¿Sabes por qué a veces los cristianos entramos en rutinas? Porque perdemos el propósito. Y cuando no le encuentras propósito a algo, inmediatamente se te convierte en una carga. Entonces tú puedes pararte aquí, pararte en tu discipulado o cualquier cosa que tú hagas totalmente con una actitud de decir, bueno, suena bien lo que me están diciendo, pero no encuentro una respuesta o cómo resolver el problema que tengo. Escúchame bien, la iglesia está diseñada para pastorear el alma también, no solo para aportar vida en tu espíritu. Es importante que muchas de las cosas que tú estás buscando, dejes que Dios comience a sanar tu vida. Hace unos meses nos visitó el pastor Sergio Naya y él nos comentaba la diferencia entre la vida espiritual y la vida en el alma. ¿Dónde localizamos la naturaleza caída en nuestra vida? Está en el alma. Tu alma es la que toda la vida va a necesitar una redención. Y tú puedes ser una persona muy espiritual con mucho conocimiento, pero si tu conocimiento no está dando un resultado de humildad en tu vida, entonces significa que tu conocimiento no es suficiente. Es muy importante que tu conocimiento también comience a hacer un trabajo en tu alma, porque en el alma está tu naturaleza caída y allí es donde están ubicadas tus heridas. Y si esas heridas están vivas dentro de ti y tú las omites, tú puedes ser la persona más espiritual que puedes creer ser. Pero si el alma no está sana, el alma te va a hacer tropezar continuamente. Porque las emociones son complicadas y no son pastoreadas. Porque ¿cómo le hago con esto que estoy sintiendo, con estas cosas? Porque sí, en el discipulado me enseñaron que tengo que sanar, liberarme y escucho la palabra de Dios, pero ¿cuál es el efecto que está produciendo la verdad dentro de ti? Esa es la pregunta. ¿Qué cosas debes de dejar que mueran y qué cosas deberían de vivir pero que ya las dejaste a un lado? A veces sin darnos cuenta, nosotros hacemos nuestras propias matemáticas. Y les voy a poner un ejemplo. ¿Me ayudas, hermano, por favor? Lo que te pedí. Vengan, por favor, las 3 personas. Hace tiempo descubrí algo que me llamó mucho la atención. A veces hemos hecho, los cristianos abiertamente no vamos a reemplazar a Jesús. Él es Jesús. Les voy a poner un ejemplo. Disculpen que les dé la espalda, por ahora. Él es Jesús. Hay momentos en los que Jesús deja de ser suficiente y hay veces que no lo vamos a desplazar o a reemplazar abiertamente. A veces Jesús más mi dinero. Queremos añadirle a Jesús algo.
¿Están aquí conmigo? Hay momentos, tú y yo tenemos que entender, Jesús más nada igual a todo. Pero cuando tú le quieres, no reemplazas a Jesús, le quieres añadir algo a Jesús. Jesús más mi dinero, igual a cansancio, igual a dolor, igual a frustración. Porque nosotros queremos conservar las dos cosas, Jesús más mi dinero. Pero ¿sabes cuál es el resultado? Amplitud sin profundidad. A veces nos hemos conformado con lograr amplitud, pero esto no tiene profundidad. Cuando tú le añades a Jesús cosas, Jesús más mi dinero, Jesús más mi trabajo, Jesús más mi carácter, Jesús más mis cosas, Jesús más mis deseos, Jesús más mis sueños, Jesús más mi empresa, Jesús más mi coche, Jesús más mi esposa, Jesús más, y empiezas a añadir y añadir y añadir. ¿Y hasta dónde queda Jesús en tu vida? No fue el principio. Ahora Jesús ya está hasta el final. A veces hacemos este tipo de situaciones. Entonces Jesús queda hasta el último porque nosotros estamos logrando amplitud. Pero todo lo que le añadas a Cristo no va a tener profundidad. Te puede dar resultados. Jesús más algo igual a frustración. Por eso la iglesia está frustrada, porque no has querido reemplazar a Jesús, pero sin darte cuenta le estás añadiendo cosas a tu vida, al evangelio. El evangelio no necesita que le añadas nada, porque es completo, está diseñado para perfeccionarlo todo, tu economía, tu corazón, todo lo que tú tienes, todo lo que te rodea, todo lo que tú eres. Jesús no necesita nada, Jesús más nada igual a todo. Todo lo podemos conseguir a través de Jesús. Pero como nosotros estamos tan desesperados porque nosotros queremos ver un resultado en el matrimonio, queremos ver un resultado en nuestra economía, queremos ver un resultado en mi trabajo, queremos ver un resultado en mis hijos, le estamos añadiendo a Jesús cosas, entonces las cuentas no nos salen, precisamente porque Jesús no necesita nada de tu esfuerzo, nada de tus añadiduras, porque no has entendido que Jesús más nada igual a todo. Y así es como nosotros comenzamos de repente. No reemplazamos a Jesús, pero sí lo dejamos hasta el último. Y hay gente que se está conformando con lograr amplitud. Dios me está bendiciendo. Esto se llama engaño. Esto se llama engaño. Porque si Jesús no es la preeminencia, el resultado va a ser que vas a estar frustrado todo el tiempo. Gracias, jóvenes. ¿Cómo empiezo a resolver el desorden para no reemplazar a Cristo en mi vida? ¿Quieren saber cómo empiezo a ordenar mi vida cristiana para poder ser una respuesta ante todos los problemas que hay? ¿Cuántos quieren saber eso? Ok, vamos a comenzar con algo básico. ¿Por qué y para qué vivo? ¿Por qué y para qué estoy en la iglesia? Hay que darle una respuesta en por qué y para qué. En el año 1647, Juan Calvino, en la iglesia de Westminster, se dieron a la tarea de ayudar a la gente a través del catecismo. Ya sé que están pensando, catecismo, la iglesia católica, eso no,
Les voy a poner la definición de catecismo para que sepan qué significa. Catecismo, ¿lo pueden poner por favor ahí? Se los di. El significado de la palabra catecismo es libro que contiene exposición concisa de una doctrina concisa o arte en forma de preguntas y respuestas. En particular, él contiene la explicación de la doctrina cristiana. En el catecismo, en Juan Calvino detectaron que la iglesia necesitaba darle respuestas, el saber el por qué y el para qué. Y vamos a comenzar con esto: ¿por qué y para qué vivo? ¿Cuál es la razón de tu existencia? ¿Por qué Dios permitió que tú nacieras? Hayas como hayas venido y hayas llegado a esta tierra, tú eres una idea de Dios y eres un propósito de Dios puesto en esta tierra. Hay mucha gente que no sabe el por qué y el para qué vive. En el catecismo cristiano, Juan Calvino comenzó con estas preguntas: ¿cuál es el propósito principal del hombre en la tierra? Si tú sabes responder esa respuesta, tú eres una persona que nunca vas a perder el tiempo y todo el tiempo vas a estar ubicado en tu propósito. Perdónenme los del audio porque de repente hablo fuerte y así es que no se preocupen, hablo fuerte, así es que les voy a echar a perder su audio. ¿Cuál es el propósito principal del hombre? ¿Cuál es la principal razón de su existencia? ¿Por qué vivo? ¿Para qué vivo? La respuesta es muy sencilla. Independiente de cuánto tiempo viva y para qué viva, las personas podemos contestar, las personas que amamos a Cristo podemos contestar esto: el propósito principal del hombre en la tierra es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. La razón por la que tú estás vivo es para glorificar a Dios y para que tú disfrutes de Dios aquí en la tierra. La principal razón de tu existencia es esa. Estás aquí porque Dios lo pensó y tu vida significa glorificarlo a Él. Así como estás ahorita, así como estás, aunque tú no lo entiendas, aunque tú no lo sepas, cuando Dios te puso en el vientre de tu madre, Él dijo: esta persona me va a adorar, me va a servir y me va a glorificar con lo que va a hacer. Así sea el último día de su vida, Él va a confesar que yo soy el Señor. Pablo lo dice en Romanos, acompáñenme por favor la palabra, en Romanos capítulo 11 versículo 36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Todas las cosas son de Él, son para Él. Primer libro de Corintios capítulo 10 versículo 31. Me encanta lo que dice Pablo en primer libro de Corintios. ¿Me ayudas en el piano, por favor? Primer libro de Corintios capítulo 10 versículo 31. Dice lo siguiente: así que sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo. Así sea que coman, que barran, que trabajen, háganlo pensando en la gloria de Dios. La palabra en griego gloria es dokeo, que significa piensen como el Señor haría las cosas. La palabra en griego gloria significa dokeo, que significa pensar como el Señor. También da a entender que Dios es la influencia mayor para hacer o expresar algo diferente a lo que se practica o se conoce. La razón por la que la iglesia es la respuesta a los problemas del mundo es porque todo lo que haces
sin ser una persona mística y religiosa, tú le das un mensaje a los que no conocen de Dios. Si todo lo haces para la gloria de Dios, ¿sabes qué significa? Que así sea que barras, que hables, lo haces dándole un mensaje a las personas. Así lo haría Dios, porque ustedes no saben cómo conducirse con Él. La manera de gobernar de la iglesia es a través de sus hechos, no de sus palabras. Así es que tú puedes gobernar sobre tus circunstancias si entiendes que fuiste hecho para la gloria de Dios. Me encanta lo que dice esto. Una de las cosas por las que la iglesia está decepcionada a veces de Jesús, porque vamos a ser bien honestos, muchos de nosotros nos hemos resentido con Dios porque no está pasando lo que nosotros estamos buscando. Es ahí donde buscamos reemplazos y hacemos la ecuación: Jesús más mis objetos, más mis sueños. Es que Jesús está dejando de ser atractivo para mí. ¿Qué cosas estás reemplazando en tu vida que deberían de vivir y estás dejando morir aquello? Te voy a enseñar algo que aprendí recientemente. Hay estudios que revelan que la clase de serpiente que atacó a Eva tiene un significado. Empezaron a investigar el tipo de serpiente que fue la que atacó a Eva, y es extraordinario y no es coincidencia. La clase de serpiente que atacó a Eva fue la pitón. ¿Sabes cómo ese animal atrapa a sus presas? Ella no lanza veneno. Esa clase de serpiente se enreda en el cuerpo de sus presas y se dirige inmediatamente hacia las partes vitales del cuerpo de sus presas. Ahí es donde más aprieta con fuerza. Inmediatamente empieza a apretar de tal manera que empieza a colapsar las partes vitales como los riñones, el corazón, y esto se le llama asfixiar. Y Satanás está asfixiando a la iglesia para que el código genético de la iglesia cambie. Cuando Él te hace presa de tu desesperación, es porque Satanás está apretando para que tú colapses emocionalmente. Está sacando el aliento de tu vida. De repente llegas ahorita a tu casa y ves que tu matrimonio está colapsando. La serpiente está apretando. Tu economía empieza a colapsar. La serpiente está atrapando, está apretando, te está desalentando, está tratando de sacar lo que hay de Dios dentro de ti. Y es a través del desánimo, es a través de que tú perdiste el propósito. El código genético de un animal como los leones comienza a cambiar. ¿Cuántos de ustedes han visto a los leones enjaulados? ¿Cuántos de ustedes han visto leones enjaulados? ¿Tú los ves rugir? Para nada. Cuando metes un animal de esos y los enjaulan, están cambiando el código genético. Ya no caza animales, ya no es tan feroz, está encarcelado, ya nada más está esperando que le lleven comida. Su vida está colapsando. Y
Y a veces la iglesia, cuando pierde el propósito del por qué existimos en la tierra, estamos tras nuestra jaula, perdiendo el aliento de Dios sobre nosotros. Y así es como la iglesia empieza a perder el por qué y el para qué está aquí. Le voy a llevar un ejemplo para ir cerrando. Lucas capítulo 18. Tenemos que ubicar la raíz de nuestra desesperación y cómo Satanás está logrando desalentarnos. Miren, es muy fácil a veces que el diablo, por tus problemas, por tus heridas, comiencen a colapsar tus emociones. Cuando Satanás detecta que tú estás perdiendo el aliento, inmediatamente también se dirige a tu propósito, para que no pienses en él, para que nunca vivas en tu propósito, sino que seas una persona en la vida enjaulada, esperando la hora de tu muerte. Y no fuimos diseñados para eso. Fuimos diseñados para cazar, fuimos diseñados para conquistar, fuimos diseñados para avanzar, para darle una respuesta a los problemas que hay en la vida. Es verdad, estamos en medio de circunstancias difíciles, pero por eso es que poseemos un reino que se declara como inconmovible. El sistema económico puede colapsar, todas las cosas a nuestro alrededor pueden caerse, pero dice la Biblia que el reino de Dios no puede colapsar, porque es un reino de poder, es un reino de verdad. A esa clase de reinos a la que me refiero que tú y yo servimos. Por eso es que no podemos dejar morir el propósito de glorificarlo, de disfrutarlo a Él en esta tierra. Porque si tú estás disfrutando más otras cosas o no estás disfrutando la vida, entonces Satanás está logrando su objetivo en tu casa o con tu propia vida. Estás colapsando, tus emociones te están haciendo un estrago para que tú no avances. Había un hombre que logró muchísimas cosas desde su juventud. Lucas capítulo 18 versículo 18 dice: un hombre principal le preguntó diciendo: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Versículo 21. Y él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Ok, si ya lograste todo esto, entonces ¿por qué estás insatisfecho? Este hombre desde su juventud se dedicó a construir fuera de él muchísimas cosas. Dejó de pecar, dejó de decir muchas groserías, nunca golpeó a su esposa, a sus hijos. Definitivamente era un buen hombre, pero un hombre insatisfecho. Un hombre que perdió el propósito. Tú puedes comenzar a quitarte mucho pecado. El objetivo de venir a la iglesia no es quitarnos el pecado, sino es construir una vida espiritual para darle respuestas a toda la complicación que está en el mundo. Y aquí tenemos un hombre que durante muchos años, él dice: desde mi juventud he hecho todas estas cosas. Y Jesús hubiera podido voltear y preguntarle: ¿y por qué entonces estás insatisfecho con lo que estás viviendo? ¿Por qué no te sientes completo? Si se supone que todas estas cosas te darían satisfacción. ¿Sabes por qué no estaba satisfecho? Porque perdió el propósito por el cual él vive. Vivimos por él y para él.
Y somos algo más que personas metidas en una iglesia tomando un cuaderno y un libro llamado la Biblia. Somos algo más. Todo lo que tú tomas de este libro tiene que producir vida alrededor de los que están cerca de ti. Por eso es que nuestro cristianismo tiene que ser sacudido ahorita. Si tú a lo mejor eres como este hombre, ya no soy tan grosero, yo vengo, hago mi TCD, vengo a la oración, estoy en los discipulados, estoy muy contento aquí. Pero entonces, ¿por qué estás insatisfecho? Jesús le dijo algo. Versículo 21, y dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa, el propósito. Te falta el propósito. Te falta el propósito. ¿Sabes cuál es el propósito? Que todo lo que tenías y acumulaste en dinero se lo dieras a los pobres. La razón por la que estás insatisfecho es que solamente has construido una vida para ti, pero no para otros. Todo esto se trataba de que cada peso que tú tenías comenzaras a construir albergues, escuelas, que comenzaras a funcionar como un hombre que impacta a través del dinero que tú tienes. Muchos de nosotros hablamos del propósito en la vida, pero no lo conoces. A veces escuchamos predicaciones donde te dicen: tú tienes un propósito, y tú estás: tengo un propósito, pero dime cuál es. Primer propósito es que tú vives para Él. Segundo propósito es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero solamente nos hemos enfocado en amar a Dios sin amar al prójimo. Y es ahí donde estamos cristianos sentados aburridos ahí, esperando que el pastor nos dé una grande predicación para que nosotros cambiemos en nuestra casa. Y adivina qué va a pasar, amado, no va a pasar así. Porque mientras tú funcionas en tu propósito, tu vida va a comenzar a cambiar. El propósito fue diseñado para cambiarte a ti. El propósito fue diseñado para darte una razón por la cual estás vivo. La peor tragedia no es la muerte. La peor tragedia es estar vivo sin un propósito. Nosotros pensamos que la muerte es la peor tragedia. No, es una tragedia que tú estés vivo, pero que no estés funcionando en tu propósito. ¿Por qué y para qué vienes a esta iglesia? ¿Por qué y para qué vas a tomar un discipulado? ¿Por qué y para qué quisieras que esta iglesia creciera? Conquistando Fronteras Iztapaluca, ¿estás lista para que Dios te dé más gente para que tú le sirvas? Si no estás listo, no va a pasar. Eso yo lo he aprendido como pastor en la iglesia. No tengo hambre de miles. Tengo hambre de que la iglesia comience a funcionar en su propósito, que comencemos a salir y que con lo que tenemos en las manos comencemos a servir personas allá afuera. Cada que tú llegas temprano a tu trabajo, le das un mensaje a la gente que está ahí. Deja de quejarte del trabajo que tienes. Deja de estar peleando con las personas. Tus batallas públicas manifiestan con quien estuviste en tu intimidad. Todos los días vivimos una batalla pública. Nuestras batallas manifiestan nuestras fortalezas o nuestras debilidades. Y todos los días tú y yo salimos a una batalla. Y ahí, en tu batalla pública, se va a manifestar si tú estuviste con Dios en la mañana. O te pasó como dice A.W. Tozer. Tozer dice esto:
que todos los días nosotros, antes de despertar, nuestras necesidades y nuestros deseos son como fieras esperándonos. A la hora que despertemos, inmediatamente se abalanzan en tu mente para consumir tu corazón, y estés pensando solamente en ti y jamás pienses en tu propósito. Es la manera en que Satanás busca que la iglesia colapse, a través de nuestros deseos y nuestras necesidades. Porque es verdad, tú necesitas un mejor matrimonio, es verdad, tú necesitas mejores hijos, es verdad, pero esto se va a resolver cuando el reino de Dios se manifieste en ti, y que todas las mañanas le digas: Señor, antes de salir a una batalla, yo quiero que tú me venzas a mí primero. Ayúdame a vencer estos pensamientos, ayúdame a vencer. Declárate como una persona vencida por Cristo antes de salir a una batalla, porque tu batalla pública va a manifestar tu fortaleza o tu debilidad. Si tú llegas peleando al trabajo, peleando con tus hijos, entonces no ganó Jesús, ganaste tú, tu carácter, tus deseos. Por eso es que somos personas que tenemos que depender. Tú naciste solamente para depender de Dios, no de un hombre, no de una mujer. Fuimos creados solamente para depender de Dios. Yo veo que en mi ciudad y en la Ciudad de México la gente colapsa porque por un pan o por migajas estamos vendiendo todo el banquete que Dios le pone a su iglesia todos los días. No te vendas. Tú tienes un propósito, tu vida tiene un significado, tú eres un mensaje para la gente que está cerca de ti. Cuando Dios te diseñó a ti y te puso a hacer a lo que te dedicas, ahí empezó el propósito. Pastor, pero me hubiera gustado hacer otra cosa. Yo lo que menos pensé que iba a hacer era pastor. Pero desde niño, un día me llevaron a una iglesia bautista por ahí a los 9 años de edad, y nunca se me va a olvidar ese día. Me acuerdo que en la iglesia bautista me pusieron un reloj bien grandote por ser el mejor portado y por decir el versículo. Y eso llenó tanto mi corazón a esa edad que de repente salí corriendo y le dije: mamá, un día yo voy a estar detrás, yo voy a estar en una plataforma hablando de Cristo. Y lo dije siendo niño, y nunca pensé que esto iba a ser una realidad. A veces tú estás muy lejos de tu propósito, pero hoy Dios te quiere poner en él. Dios quiere decirte en esta mañana: ven. No seas como ese hombre frustrado, que ya te quitaste las groserías, ya te quitaste el mal carácter, pero sigues frustrado. Te hace falta el propósito. ¿Por qué y para qué estamos aquí? Para atender a la gente que va a venir. ¿Por qué y para qué estamos aquí? Para que Ixtapaluca brille. ¿Por qué y para qué hacemos discipulado? Porque necesito prepararme, porque así sea una persona que dé pañuelos, una persona que sea un anfitrión, me pare aquí. Yo sé orar, sé hacer milagros, sé hablarle a la gente de parte de Cristo. ¿Por qué y para qué estamos en los baños? Porque aún mi atención ahí significa que represento a Cristo. Soy un representante de la gloria de Dios con mi rostro, con mis hechos, y le estoy diciendo al mundo: hay respuesta ante tanta maldad. Aquí está Cristo entre nosotros a través de su iglesia. Somos esos pequeños Cristos de la tierra. Así es que Cristo todavía está vivo entre nosotros.